En esa vecindad se escuchaban infinidad de cosas. Ruidos extraños, golpes, arrastres y rasguños de las paredes, los cuales muchos atribuían a cambios de clima, viento, insectos o incluso animales encerrados entre los muros. Ahí vivió mucha gente, parejas humildes, obreros en solitario, algunos padres o madres solteros, los cuales duraban en ocasiones unos meses y en otros un par de años. Pero de quienes más tiempo se supo que ocuparon el lugar se trató de doña Sara y sus 8 hijos. Se trataba de una familia disfuncional, en la cual el marido casi nunca estaba. Trabajaba en una fábrica en el centro de la ciudad, y para poder cumplir con sus 2 horarios de trabajo rentaba un departamento muy cerca de ahí. El hombre casi no iba a la vecindad, solo un par de fines de semana al mes, que era cuando iba a dar dinero a su familia, a ver a sus hijos y tratar de convivir con ellos un poco. Sin embargo, no tenía buena relación ni con su mujer ni con los 2 hijos mayores, por lo que muchas veces apenas se quedaba unas cuantas horas y después se regresaba al departamento que rentaba en el centro. Heriberto y Joaquín eran los hijos mayores, quienes trabajaban de día en un taller mecánico en esa misma cuadra, y quienes de noche se robaban partes de automóviles en una de las colonias de clase media cercanas. Mucha gente del barrio sabía de sus actividades delictivas, y en ocasiones en que eran perseguidos por la policía solo se les veía entrar a la vecindad para esconderse en alguno de los rincones, los cuales muchos inquilinos conocían muy bien, y de los cuales nadie se atrevía a denunciar. Esto porque se sabía que doña Sara era una mujer que hacía brujería. Si bien se sabía que era la familia más vieja de aquella vecindad, también era conocido que doña Sara ocasionaba daños y tragedias hacia aquellos con quienes no tuviera buena relación o amistad. En un tiempo vivió ahí un zapatero, don Iván, un hombre que había sido militar, al cual lo había abandonado su mujer, quitándole todos sus ahorros y dejándolo casi por completo en la miseria. Se trataba de un hombre que a diario se levantaba muy temprano, que siempre, por más humildes que fueran sus ropas, las lucía limpias, bien planchadas, y quien además vivía con un pequeño gato negro el cual había recogido de la calle. Aquel hombre no tenía nadie más en el mundo. No tenía otra cosa prácticamente por la cual vivir, más que aquel gato viejo con el cual disfrutaba de estar en su departamento. Si bien no le gustaba el ruido que hacían sus vecinos con sus fiestas callejeras, o la suciedad que dejaban al interior de la vecindad, él toleraba a todos con tal de no tener mayores conflictos. Sin embargo, aquello no era suficiente. Los hijos mayores de doña Sara siempre se burlaban de él. Les parecía un viejo estirado y pretencioso, el cual para ellos se sentía como alguien al cual la vecindad no lo merecía, por lo que en repetidas ocasiones le orinaban la puerta, o le dejaban bolsas de basura esparcidas afuera de su entrada. Y don Iván no era tonto. Lo había visto en varias ocasiones, cuando llegando ebrios a la vecindad se iban directo a su entrada, y ahí llenaban todo de orina. Los había visto escupir en su ventana, y sabía muy bien el tipo de delincuentes que eran. Fue por eso que en una ocasión que dieron un cristalazo a una camioneta en la avenida cercana, de esas que traían los funcionarios de gobierno, rápidamente se hizo un operativo de aproximadamente 20 elementos de seguridad que entraron corriendo detrás de ellos. Esa vez nadie en la vecindad se atrevió a decir nada. Sin embargo, don Iván ya estaba cansado de tanto desorden y apatía de la gente, por lo que en el momento en que un oficial tocó su puerta para preguntar por esos 2 delincuentes, él señaló aquellas escaleras que llevaban a la azotea, por donde Heriberto y Joaquín, los hijos de doña Sara, era que siempre escapaban. Aquello muchos vecinos lo vieron,
se dieron cuenta que había delatado a los delincuentes. Si bien no dijo que vivían precisamente en esa vecindad, sí provocó que todo el operativo se fuera por esa ruta buscando a los hijos de doña Sara. Después de eso, los jóvenes no regresaron por un tiempo. Pero todo llegó a oídos de doña Sara, quien siempre al ver a don Iván regresando a su casa, le echaba una mirada con la cual parecía que quería matarlo. Aquello provocó unos rumores en la vecindad, donde algunos trataron de advertirle a don Iván que se cuidara, porque de esa mujer era muy conocido su temperamento vengativo en todo el barrio. Sin embargo, el viejo militar no lo tomó como algo serio. Siguió haciendo su día a día como siempre, hasta que tiempo después regresó a su casa y se dio cuenta que su gato negro ya no lo esperaba. Lo buscó por todas partes. Preguntó a todos los vecinos, pero nada. Nadie podía darle información acerca de su pequeño amigo. Esto, hasta que un día en el mercado, cuando abrió su puesto, se dio cuenta que había un olor muy fuerte a podrido. Don Iván buscó por todas partes. ¿Y cuál sería su sorpresa al darse cuenta que colgado de una lámpara estaba metido en una bolsa sin vida su pobre gato? Aquello fue un duro golpe, no solo por la pérdida de su pequeño animal, sino porque además el pobre había sido torturado. Lo que habían hecho era no solo una atrocidad, sino que además lo habían hecho con la supuesta intención de ser usado en un acto de brujería. Algunos amigos del viejo le dijeron que no hiciera nada, que no se tratara de vengar de doña Sara, pero el viejo no hizo caso. Fue con la policía e hizo una denuncia formal sobre los hijos de esta, agregando además que en ese apartamento donde vivían era donde guardaban mucha de la mercancía que robaban. Aquello se supo por todos lados. Se hizo un fuerte rumor sobre la disputa entre ambos vecinos, por lo cual pronto se vio que en la puerta de doña Sara se había puesto un amuleto el cual supuestamente era para protegerla. Aquello se trataba de ajos, sábila, patas de gallo y plumas negras, las cuales estaban sujetas por listones rojos colgados de la puerta. Todo mundo lo vio, y a pesar de lo que se dijera, la realidad es que después de eso la policía jamás volvió a pisar aquella vecindad. Solo que las cosas no terminaron ahí. Días después, una cabeza de gallina fue vista en la puerta de don Iván, a quien esa noche se le oyó gritando con desesperación. Al viejo se le había visto entrar cabizbajo a su departamento, pero justo después de haber visto esa cabeza seca en su entrada, fue que todo ahí dentro fueron gritos de llanto y desesperación. Esa noche casi nadie pudo dormir, solo para enterarse que al día siguiente el viejo se había ahorcado con una viga de madera la cual se encontraba en su techo. El pobre había usado un cable de una lámpara, colgándose del cuello y dejando una horrible imagen de su cuerpo ahí suspendido, con los pantalones completamente orinados. Aquello todo el mundo se lo quedó callado. Sin embargo, a escondidas se decía mucho que era parte de una serie de actos de doña Sara, quien a través de los años así se había deshecho de aquellos vecinos que no le agradaban. En una ocasión llegó a tener problemas con Carmelita, una jovencita de 25 años que tenía un par de hijos gemelos, pequeños de 6 años, los cuales se la pasaban gritando, rompiendo vidrios y haciendo travesuras en la vecindad, lo cual a la vieja doña Sara molestaba enormemente. En una ocasión, aquellos 2 niños jugando rompieron 2 de sus macetas. Se trataba de recipientes de barro, los cuales habían sido tirados desde el balcón de la segunda planta.
Los niños lo habían hecho solo por diversión, para ver cómo estos al caer al suelo solos se quebraban. Doña Sara aquello no lo aguantó. Tomó a los niños con coraje del cabello y tocó muy molesta en la puerta de la joven Carmelita, quien al ver cómo sus hijos eran jaloneados con fuerza, de inmediato se le fue encima a la vieja de doña Sara. Ahí ambas mujeres se dieron arañazos, manotazos, cachetadas y terminaron en el suelo revolcadas. Si bien se podría decir que la juventud de Carmelita le dio el triunfo al recetar más golpes, días después mucha gente estaría de acuerdo con que aquel altercado, la victoriosa había sido doña Sara. Esto porque sin explicación alguna, un día amaneció una bolsa de plástico colgada de la puerta de Carmelita. Se trataba de una bolsa la cual contenía tierra negra humedecida, y la cual en su interior además tenía un hervidero de gusanos, los cuales se retorcían entre los restos de una gallina negra ya muerta. Aquello Carmelita lo retiró de su casa y caminó con él por toda la vecindad, para después aventarlo a la puerta de doña Sara y ahí gritarle infinidad de groserías, de maldiciones, diciendo básicamente que no se asustaba de sus supuestas brujerías, ya que no creía en ellas, y las cuales solo eran formas de ahuyentar a la gente ignorante. Y no mentía. La joven no era supersticiosa. Por el contrario, decía que todas esas cosas solo asustaban a la gente tonta y poco educada. Sin embargo, poco le duraría esa idea, ya que al día siguiente sus hijos serían vistos en la vecindad con un semblante bastante extraño. Parecía como si ambos estuvieran asustados, con los ojos desorbitados, los hombros caídos y completamente callados mientras permanecían parados en el balcón de la segunda planta. Eso fue todo lo que se supo, para más tarde escuchar infinidad de gritos en la vecindad al ver cómo uno de los niños aventaba a su hermano del balcón, haciendo lo que se estrellara de cabeza contra el suelo, regando montones de sangre por el piso, dejando un pequeñito con la quijada desviada, un ojo salido y parte de su materia gris esparcida por una terrible herida en su cráneo. Pero aquello no terminó ahí, ya que después de eso, se vio al hermano corriendo por las escaleras, llevando un rostro completamente descolocado, con ojos desorbitados, para después él mismo salir corriendo de la vecindad a la avenida, y ahí ser atropellado por un camión de redilas que en ese momento iba pasando. Ese día la pobre de Carmelita no paraba de llorar. Los vecinos le ayudaron a recoger los cuerpos de sus hijos. Compraron un par de pequeños ataúdes y los colocaron en medio de la vecindad para ahí velarlos. Pasaron un par de horas y después de esperar a que Carmelita saliera para velar a sus hijos, fue que alguien entró en su departamento, solo para encontrarla colgada de una de las vigas de su cuarto. Aquella vecindad era un horror de innumerables muertes con similitudes trágicas, las cuales muchas estaban relacionadas con gente ahorcada o tirada desde los balcones del segundo piso, y las cuales todas parecían siempre estar relacionadas en conflictos con doña Sara. La gente iba y venía en esa vecindad, donde si no morían en ese lugar, entonces duraban por muy poco y se iban. No solo por la miseria de aquel espacio, sino por una serie de fenómenos que se sumaban a tantas muertes extrañas, las cuales solo se podían explicar como accidentes, sucesos trágicos productos de la casualidad, descuidos, o como realmente eran, y pocos se atrevían a decir en voz alta, a causa de innumerables brujerías. El tiempo pasó, y los hijos de doña Sara poco a poco fueron ocupando alguno de esos departamentos de la vecindad con sus familias.
haciendo que ya nadie ajeno al círculo de doña Sara ocupara algún espacio en ese lugar. Sin embargo, no se trataba de un lugar amable, por así decirlo, sino más bien de un escondite familiar, donde a nadie más se dejaba entrar. Ahí se guardaban mercancías robadas, se distribuía droga, e incluso se hacían limpias y trabajos de los cuales la encargada era doña Sara. Pero no solo por eso se decía que no era un espacio tranquilo, ya que por las noches una serie de extraños fenómenos comenzaban a suceder entre los cuartos y sus pasillos. En las paredes se escuchaban golpes, en el exterior se oían voces, susurros, lamentos, y en ocasiones muchas siluetas eran vistas entre las penumbras. Siluetas de mujeres y hombres que a veces parecían esconderse, o los cuales por momentos podían verse colgados de las vigas y balcones. Por mucho que los hijos de doña Sara quisieran seguir viviendo ahí, poco a poco tuvieron que irse del lugar. No solo se trataba de aquellas imágenes entre las penumbras y esos sonidos inquietantes que los asustaban, sino que además comenzaron a ser golpeados en medio de la noche. Era común que ahí se supiera de jalones en las cobijas, de empujones en los muebles, las camas, de puertas y ventanas que lentamente se cerraban o abrían, las cuales podrían ser situaciones hasta cierto punto tolerables, que ya llevaban muchos años de manifestarse, pero que un día escalarían a un punto del cual nadie quedaría indiferente a ellas. Y esto ocurrió cuando el esposo de doña Sara acudió a la vecindad para llevarse sus cosas. La relación con esa mujer nunca mejoró, y ésta solo lo recibía para que él le diera dinero. Sin embargo, tenía años que el hombre ya se había juntado con otra mujer, y con la cual tenía un hijo de 8 años. Motivo por el cual se supo volvía solo para llevarse un par de bolsas de ropa y aquel crucifijo que su madre le había regalado. El hombre no lo sabía, pero ese crucifijo había sido utilizado por doña Sara para amarrarlo. De aquello no se supo mucho, pero los vecinos dicen que en el momento en que el hombre quiso ir por sus pertenencias, entró bruscamente, para en medio de gritos y discusiones con doña Sara, simplemente terminar en el suelo producto de un paro cardíaco. El pobre hombre se había alterado tanto que, según se dijo, un paro al corazón lo había hecho caer muerto. Sin embargo, eso solo era parte de lo ocurrido, ya que una de las nueras de doña Sara en algún punto dio la versión de que el viejo, al entrar por sus pertenencias, se dio cuenta de que aquel crucifijo, el cual quería recuperar, estaba colocado en un frasco de vidrio lleno de tierra de panteón, en el cual había fotos de él, mechones de cabello y una serie de agujas enrolladas con un listón rojo. El viejo sabía que doña Sara hacía ese tipo de cosas. Sin embargo, por ingenuidad o producto del mismo amarre, nunca se dio cuenta que él mismo era parte de ese tipo de acciones de su esposa. Fue por esto que, molesto por tantos años de dar casi por completo todo lo que ganaba en su trabajo, ese día tiró el frasco al suelo, tomó las fotografías, los mechones de pelo y aquel crucifijo, solo para salir furioso de aquel lugar y desplomarse al dar el primer paso afuera del departamento de doña Sara. Fue ahí que todo cambió en esa vecindad. De los ruidos, sombras y cosas que se movían, todo pasó a agresiones físicas y fenómenos hostiles. Por las noches a los nietos de doña Sara les jalaban fuertemente de los pies, al grado de tirarlos de sus camas. Las puertas se azotaban fuertemente, machucando a la gente, y en ocasiones llegaban a despertar a todos los que ahí vivían, a punta de cachetadas, las cuales venían de la nada. Se trataba de un lugar en el que por alguna razón algo se había desatado, haciendo que los espíritus que allí estaban encerrados agredieran a todos los hijos y familiares de doña Sara. Sin embargo, esto era diferente con ella. A esa mujer nunca le pasaba nada,
como si tuviera algo que la protegiera, algo que la cuidara. La mujer trató de calmar a todos sus familiares, pero de muy poco servía. Los fenómenos cada vez eran más hostiles, haciendo que las familias de sus hijos pronto se fueran separando, creando conflictos y dando como resultado que las nueras y yernos de estas se fueran de ahí con sus nietos. Fue así que aquella vecindad en algún punto quedó casi vacía. Si bien la mitad de sus hijos se fueron con sus parejas, hubo 3 de ellos que se quedaron ahí por petición de doña Sara. Sandra, Heriberto y Joaquín fueron aquellos quienes no la abandonaron. La primera era porque precisamente tenía la misma profesión de la madre, haciendo amarres y trabajos desde su departamento, aprovechándose de la gente, cobrando excesivas cuotas por supuestamente ayudarlos. Si bien doña Sara era capaz de realizar brujerías efectivas, la hija solo era una charlatana que se aprovechaba de la fama de la madre. Y en cuanto a Heriberto y Joaquín, ellos se quedaban ahí porque podían seguir con sus actividades criminales sin que nadie los molestara. El lugar pronto quedó completamente silencioso, lúgubre y tenebroso, donde ya nadie se acercaba, donde ya nadie quería meterse, y donde doña Sara y sus hijos pronto comenzaron a pelearse entre ellos. Aquella vecindad en algún punto, por alguna razón extraña, había sido otorgada a doña Sara. Se había hecho de ella negociando con un abogado el cual había conseguido un trato con el dueño. Mucho se dijo que se trataban de extorsiones y brujerías con las cuales lo había logrado. Situación adicional por la que sus 3 hijos no se iban de ahí. Querían de alguna forma heredar ese horrible lugar, el cual estaban seguros podrían usar para sus actos ilícitos y engaños. Solo que no era fácil de aguantar. Por las noches aquellos jalones de muebles, quebraduras de vidrios, azotones de puerta y cachetadas que recibían mientras dormían eran cada vez más violentos, más agresivos y más consecutivos. Una situación inaguantable, a la cual doña Sara y sus hijos intentaron responder, poniéndose de acuerdo para hacer una tremenda limpia con la cual liberar el lugar de tales sucesos. Fue así que una tarde, acompañada de sus hijos, doña Sara comenzó a quemar hierbas e incienso en todo lugar, rociándolo de preparaciones con amoníaco y extracto de hierbas, gritando en cada rincón groserías y maldiciones a todos los espíritus que ahí se ocultaban, llevando consigo un cráneo en el cual escupía continuamente, y el cual usaba para decir maldiciones a todos los fantasmas que ahí habitaban. Aquel recorrido duró por alrededor de 3 largas horas. Y después de eso, todo en ese lugar fue puro silencio. No se supo más ni se escuchó nada. Los vecinos solo sabían que aquella mujer y sus hijos, al parecer, habían hecho una limpia. Sin embargo, eso no era lo que había sucedido. Al día siguiente fue descubierto un terrible escenario, el cual nadie esperaba. Al salir los primeros rayos de luz fue que oyeron aquellos gritos. Se trataba de Heriberto, quien lleno de sangre salía corriendo de la vecindad. A pie descalzo huía despavorido con los ojos desorbitados y el rostro desencajado, gritando: ¡Ya basta! ¡Ya basta!, para simplemente aventarse a la avenida y ahí ser embestido por un camión de transporte, el cual lo dejaría completamente aplastado en el suelo. Los vecinos rápidamente se amontonaron alrededor, viendo aquel lugar lleno de vísceras y extremidades destrozadas, contemplando los restos de un hombre al cual siempre conocieron como un delincuente extremadamente agresivo. Cuando intentaron ir a la vecindad para avisarle a doña Sara, fue que más gente se encontró con que no era la única tragedia, ya que ahí en medio del patio se encontraba el cuerpo de Joaquín,
el otro de los hermanos que traía soleado al barrio, quien con un cuchillo enterrado en el cuello había caído desde el balcón del segundo piso, destrozándose la cabeza y separándose la quijada del cuello. Aquello era un escenario aberrante, sangriento, completamente inquietante. Era como si alguien lo hubiera atacado y él, para salvarse, simplemente se hubiera aventado desde el segundo piso para salir huyendo. La gente rápidamente llamó a la policía, quienes al entrar en el lugar buscaron por todas partes, solo para encontrar un par más de muertes inexplicables. En su cama y acostada con el pecho hacia abajo, estaba Sandra, la hija de doña Sara, quien ahorcada con una cobija tenía el cuello completamente roto, con el rostro volteado hacia arriba, con los ojos totalmente enrojecidos y con los dientes completamente quebrados y rotos. Era como si alguien o algo le hubiera girado la cabeza 180 grados, mientras ésta era obligada a morder algo que le destrozaba la dentadura. Pero eso no era lo peor. Lo que dejó a todo mundo impactado y horrorizado fue lo que había al interior del apartamento de doña Sara. Cuando la policía entró, se topó con infinidad de frascos llenos de trabajos de brujería, repletos de huesos de animales, patas de gallina, colas de gato, quijadas de perro, mechones de pelo e infinidad de fotografías de gente, las cuales estaban marcadas con rayones en el rostro y atravesadas con alfileres. Si bien la gente sabía de sus amarres y maldiciones, nadie los había visto. Solo que ahora estaban ahí, para ser documentados a la perfección y expuestos al mundo. No sin antes revelar cuál era el paradero de la responsable de todo aquello que había sucedido. Colgada de una de las vigas de madera se encontraba doña Sara, ahorcada con cables de una de sus planchas, con el cuello roto, con las manos llenas de sangre y con las cuencas de sus ojos vacías. La policía nunca pudo averiguar cómo había sucedido. Simplemente cerraron el caso diciendo que aquello había sido obra de ataques entre ellos mismos por la herencia. Sin embargo, mucho se especuló después, dando como resultado versiones de que todo eso fue por obra de los espíritus, almas que ahí permanecían malditas, obligadas a nunca abandonar el lugar, ya que doña Sara ahí los había atrapado. Quienes, al ser enfrentados con aquella supuesta limpia, simplemente fueron liberados para tomar venganza y devolverle a esa mujer todo el dolor que les había provocado, haciendo que en sus últimos momentos ella misma se quitara la vida, se arrancara los ojos y ya no pudiera maldecir a tanta gente humilde que, obligada por la miseria, en algún punto de sus vidas tuvieron que vivir junto a una bruja, la cual al final tuvo su merecido. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.